un saludo especial al señor Procurador General del Estado, el doctor César Siles Bazán. Un saludo especial a la doctora Yasira Cardoso, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, a la doctora Roxana Choque Gutiérrez, fiscal departamental, al doctor Jorge Andrés Pérez, docente de la Facultad de Derecho, a la profesora Rosa Fuertes, docente del Colegio Nacional Pichincha, a este selecto auditorio que nos honra con su presencia. Como director departamental de la Procuraduría General del Estado, me siento profundamente emocionado de tener la oportunidad de compartir esta testera con autoridades de mucho prestigio y trayectoria profesional. La Procuraduría General del Estado es una institución de creación constitucional cuyo objetivo es la defensa legal de los intereses del Estado. Siendo ese su objetivo, imperativamente tiene que estar abierta a la población y son estos eventos de carácter académico los que permiten a la población conocer más de cerca cuál es el trabajo concreto que desarrolla esta nuestra institución. La temática planteada para este foro debate son los nuevos paradigmas en la defensa legal del Estado, cuya ponencia estará a cargo del doctor César Siles Bazán en su condición de Procurador General del Estado, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Nuevamente muy buenas tardes, jóvenes de la carrera de Derecho de la Universidad Tomás Frías, a los jóvenes estudiantes del Colegio Pichincha y a todos los asistentes. Quiero explicarles un poco la razón por la que estamos acá, la fiscal departamental, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, el director departamental de la Procuraduría, mi persona como Procurador General del Estado. Hemos abierto una serie de eventos de este tipo a nivel nacional. Hemos estado comenzando por el Alto, por diferentes departamentos del país, y nos toca en Potosí llegar a una especie de medio término de reflexiones, comentarios, reacciones a lo que estamos planteando, como ven en esa diapositiva, como cambio de timón de la Procuraduría. Cuando se designó al suscrito como Procurador General del Estado, que fue el 6 de septiembre del pasado año, habíamos propuesto en un primer informe de 3 meses de gestión al presidente cambiar lo que no estaba funcionando en nuestro juicio en la Procuraduría y obviamente mejorar y optimizar lo que estaba funcionando. Y lo primero que vimos fue las reacciones, la percepción que tenía la población sobre la Procuraduría. ¿Qué es la Procuraduría? Nos llevamos en algunas ciudades, no es el caso de Potosí, en algunos departamentos la ingrata sorpresa que no conocían las funciones de la Procuraduría. Mucho lo confundían con la Contraloría General del Estado, ¿no? La Contraloría es una institución, la Procuraduría es otra institución. Nos llevamos también la noticia, y con eso hicimos un diagnóstico y llegamos a la conclusión de que la Procuraduría, a nivel medios de comunicación, es la instancia que pierde arbitrajes. O sea, demandan al Estado internacionalmente, la Procuraduría va y pierde el arbitraje. Entonces, ¿para qué existe una Procuraduría si solo pierde arbitrajes? Entramos con un panorama ciertamente adverso en la Procuraduría, pero con muchas ganas de cambiar el timón, desde cambiar incluso el lema que tiene la Procuraduría actualmente, que lo tienen ahí abajo. La PGE, la Procuraduría General del Estado, junto a su pueblo, lidera los genuinos intereses del Estado. Primer elemento que tomamos en cuenta, y para nosotros cambio de timón, la Procuraduría no tiene por qué ampararse
en principios, los que están estudiando derecho saben, los abogados saben con mayor razón, con el principio de confidencialidad de cierta información que no se puede compartir con todos. Pero es cierta información, no es todo lo que es la Procuraduría. Tenemos que ser más transparentes, tenemos que estar de cara al pueblo, tenemos que exponernos al sufragio público. Algunos nos dirán que estamos haciendo mal, algunos dirán que la Procuraduría no tiene razón de ser, pero otros nos dirán, adelante con este cambio de timón. Y por eso fuimos y estamos visitando la mayor parte de los departamentos y después seguramente iremos a regiones para conocer la percepción que tienen de la Procuraduría. Hasta el 6 de septiembre del año pasado y desde el 6 de septiembre para adelante. Como nosotros escuchamos, y ustedes han escuchado un momento también, que la Procuraduría se encarga de litigar internacionalmente entre instituciones del Estado, nuestra atención fue primero enfocada al litigio internacional. Y ahí surge, si vamos avanzando la diapositiva, por favor, ahí surge metas institucionales que nos hemos propuesto. No creo que nos alcance el tiempo, es más, con el doctor Chura, a quien saludo también, que es nuestro director de la Escuela de Abogados, nos hemos trazado nuevos ciclos de reflexión, de debates, y vamos a volver a venir acá seguramente con otros ciclos, pero nos hemos trazado por lo menos unos 3, 4, 5, 6, y hasta ahora yo creo que mínimo son, ahí van a ver en las diapositivas, unos 10 ejes de trabajo. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todos. Quiero centrarme en un eje de trabajo por área que tenemos en la Procuraduría. Y el primer eje de trabajo es la bolivianización de la defensa de los intereses del Estado. Esta mañana me preguntaban los amigos y amigas de la prensa, ¿y qué es bolivianizar? ¿En qué consiste? Para entender qué es bolivianizar tenemos que entender primero cómo se manejaban antes los litigios internacionales a través de la Procuraduría. Se contrataban abogados externos, no de la Procuraduría, abogados contratados, además con importantes sumas de dinero que se destinaban, tanto nacionales como extranjeros. Diagnóstico: se privatizó la defensa de los intereses del Estado. Es decir, el procurador o la Procuraduría, que tenía el rol de defender al Estado, ha contratado a otros abogados para que lo defiendan, privatizando ese trabajo de defensa de los intereses del Estado. Bolivianizar quiere decir volver a la razón de ser de la Procuraduría, que sean los propios abogados de la Procuraduría los que lo defiendan al Estado. Y para eso necesitamos mucha capacitación seguramente, mucha formación. Solo les doy unos 3 ejemplos. En un litigio que han debido escuchar, y especialmente para quienes van a seguramente compartir alguna reflexión, algún comentario, en el Tribunal Andino de Justicia en Quito, denominado Perú, demandando a Bolivia porque estábamos cobrando un precio diferenciado de combustible a Perú, a los países de la Comunidad Andina con relación a Bolivia. ¿Quién defendió al Estado en ese litigio? Fue un bufet ecuatoriano. Más allá del monto que cobró más o menos $145,000 por ese patrocinio, que no es poco, $145,000, un bufete ecuatoriano defendiendo una controversia Bolivia-Perú, no le veía mucha lógica. Empezamos a analizar nosotros y encontramos que evidentemente la defensa no fue buena y por eso perdimos el caso. Salió la sentencia, empezamos la defensa, aunque ya en sentencia es más difícil, pero estamos en proceso de defensa de los intereses del Estado, con abogados de la Procuraduría. Pero no es por decir, los abogados de la Procuraduría van a entrar porque van a entrar, no, porque los abogados de la Procuraduría y los abogados de cualquier entidad pública, del gobierno departamental, acá de Potosí, seguramente del Ministerio de Minería, etcétera, de cualquier entidad que se trate, conocen más la realidad boliviana que un bufete ecuatoriano. Pero alguien me preguntará, pero es un litigio internacional. Sí, pero ¿qué decía el litigio internacional? El litigio internacional decía, Bolivia, en su normativa local boliviana,
está incumpliendo la normativa comunitaria. Es decir, ¿qué tenemos que analizar? Nuestra normativa respecto a la normativa comunitaria, que además está reconocida por el artículo 410 de nuestra Constitución. Era un análisis para un abogado boliviano, era una defensa para un abogado boliviano. Y ahora nosotros estamos asumiendo defensa de ese caso. Fuimos notificados noviembre del pasado año, fuimos notificados con una etapa prearbitral, quiere decir antes del arbitraje. Hay una etapa previa para discutir y si nos ponemos de acuerdo con la otra parte demandante, quizás no llegar al arbitraje. En un caso que también decía esta mañana los hermanos de la prensa, se denomina Hospital de Potosí, construcción del Hospital de Potosí con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Empresa contratada era una empresa extranjera, por eso interviene la Procuraduría, se llama Rubeo Ortiz, que es mexicana-española, la combinación de ambos países. El arbitraje, de acuerdo a las cláusulas del contrato que firmó el Ministerio de Salud, se debe sustanciar en la Cámara de Comercio de México. Seguramente en una etapa anterior a la Procuraduría y a mi gestión, se hubiera contratado. Es más, ya se han pedido incluso cotizaciones, ¿no? Y las cotizaciones, estimados jóvenes, señoritas, estimado público y doctoras y doctor que me acompaña en el panel, no son montos pequeños, son montos importantes. Estamos hablando de $800,000, $1 millón, $1,5 millones por asumir esa defensa. ¿Y sobre qué trataba la defensa? Trataba sobre un contrato suscrito en Bolivia que supuestamente Bolivia, el Ministerio de Salud, no estaba cumpliendo o había incumplido. Norma aplicable, norma boliviana, norma BID, que conocemos perfectamente los abogados administrativistas. ¿Para qué contratar un bufete externo? Hemos asumido defensa directamente con abogados de la Procuraduría, además incluyendo en nuestro equipo de defensa a los abogados de la entidad pues, que ha firmado el contrato, ¿no? A los asesores del Ministerio de Salud, al director jurídico. También está el gobierno departamental en este tema, porque al final el gobierno departamental ha recibido el hospital. Hemos incluido a ellos en la defensa y estamos en este momento todavía en etapa prearbitral. No hemos llegado a arbitraje y posiblemente no lleguemos, porque sentándonos con ellos, con la otra parte, que sí ha contratado a bufetes muy rimbombantes, con mucha plata, pero no conocen la normativa boliviana. Les estamos diciendo, bueno, de 5 conceptos que estás pidiendo, 2 te puedo conceder como máximo y 3 medio difícil que pueda concederte. Porque no debemos. Aquí están los documentos, los antecedentes, y posiblemente lleguemos a un acuerdo. Mucho mejor que contratar un bufete externo, que llegar a un juicio arbitral y tal vez de aquí a 4 años tener otro fallo en contra del Estado boliviano. Tercer caso, hemos recibido, y no los quiero cansar, pero les voy a dar 3 ejemplos, les decía. Hemos recibido una solicitud de asesoramiento, que había sido otra función también de la Procuraduría, el asesoramiento, que no sé si conocían las entidades públicas. La Procuraduría, además del litigio internacional, tiene que asesorar, tiene que producir normas, tiene que además litigar localmente con varios procesos aquí en la jurisdicción de Potosí, de los departamentos de Bolivia, tiene que además realizar investigaciones especializadas, tiene que hacer varias cosas, no solamente el litigio internacional, pero bueno, en esa solicitud de asesoramiento que nos piden, nos dicen que hay un contrato que estaba vigente hasta diciembre del año pasado, con una empresa rusa proveedora, que es pública, no es privada, pública, proveedora de las vacunas Sputnik. Y ese contrato señala, de acuerdo a la empresa contraparte, la empresa rusa, que nosotros debíamos haber recibido un lote, el más grande lote de vacunas, y tenemos que pagar por eso. Y la empresa rusa le notifica al Ministerio de Salud otra vuelta, pero ahí está la ICEMIA, y le dice, estamos mandando las vacunas, les vamos a mandar el lote, cuesta más o menos unos 300, 400 millones de bolivianos, que es hartísima plata, y lo que tienen que hacer ustedes es pagar los gastos de envío. Afortunadamente, digo, con este nuevo cambio de timón, nos han pedido asesoramiento. Nos estamos sentando con la empresa rusa, con los abogados, obviamente de manera virtual, porque están en Rusia y nosotros en Bolivia.
Y lo primero que les hemos planteado es, como corresponde en una negociación, porque no es todavía arbitraje, en una negociación, es decirles a los rusos, de acuerdo al contrato, las vacunas las necesitamos el 2019, máximo el 2020. ¿Nos quieren mandar 2023? Informe de mis entidades públicas, yo no necesito vacunas. Ya nos hemos provisto de vacunas suficientes, tenemos un lote que ya no requiere más, el COVID ya está en su, no sé si última fase, pero ya prácticamente ya se ha levantado la pandemia. O sea, ¿para qué vas a mandar vacunas? Es que mi contrato dice, a ver, leeremos tu contrato. Nos hemos puesto a leer con la otra parte y resulta que el contrato evidentemente decía que nos iban a proveer de esas vacunas, pero el 2019. Máximo con atraso 2020. No el 2023. Claro, los rusos lo que han hecho es dar vacunas a todo el mundo menos a Bolivia. A Bolivia le han mandado el primer lote y se han conformado con eso. Y ahora que ya tienen vacunas de sobra, nos quieren enviar y cobrar plata. Estamos a punto de llegar a un acuerdo, porque ellos tampoco quieren demandar a Bolivia y no quieren problemas con el país, tenemos buenas relaciones. Muy probable firmemos un acuerdo en el cual vamos a pagar cero. No vamos a pagar nada porque no queremos las vacunas, así de simple nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para eso no ha sido necesario contratar abogados externos, contratar bufetes extranjeros, pagar millones. El último dato que tenemos, ¿puedes decir más adelante? Voy a mostrar el dato de los montos más. Ahí, no se ve bien, ¿no?, la imagen, pero bueno. El último dato que tenemos es este, miren, 18 contratos se ha firmado en las últimas gestiones, no solo me refiero al anterior procurador, las últimas 4 o 5 gestiones de la Procuraduría. 18 contratos, ahora solo tenemos 5 contratos. Pero alguien me dirá, pero sigues teniendo contratos de bufetes extranjeros. No, no son de bufetes extranjeros, son de peritos. A un perito sí lo voy a requerir, porque un perito, y conocen bien quienes me acompañan en esta testera, el perito es especialista en determinadas materias. Yo al perito le voy a pedir, a ver, dime tu opinión sobre la aplicación de la normativa francesa en este arbitraje. Yo no conozco la normativa francesa. Pero nunca le voy a pedir a un perito, y en anteriores gestiones le han pedido a un perito, que me dé esta opinión sobre la norma básica de contratación boliviana. Para eso está el abogado boliviano, para esto el abogado de la entidad pública. 68 millones de dólares estaban destinados al pago de abogados externos, peritos y otros gastos externos para la defensa del Estado internacional. Ahora con los 5 contratos hemos previsto 23 millones, de los cuales no creo que gastemos tanto. 45 millones de ahorro para el Estado boliviano. En la siguiente diapositiva creo que hay más datos sobre eso. En total, 88 millones de dólares estaban destinados a la defensa del Estado boliviano en total, porque eso incluye sueldos de los abogados de la Procuraduría, viajes de los abogados de la Procuraduría, funcionamiento de la Procuraduría. Ahora solo vamos a requerir 42 millones. De los cuales sin duda va a rebajar sustancialmente esta gestión. Hemos iniciado en este proceso de nacionalizar, bolivianizar la defensa de los intereses del Estado, también la realización de auditorías. Y la auditoría va a establecer responsabilidades, conocemos todos. ¿Y cuál va a ser la responsabilidad? Yo les digo a mis abogados, a mi equipo de trabajo, a mis directores, les digo, el responsable no va a ser pues el bufete, el que ha sido contratado, porque él va a decir, ese bufete va a decir, a mí me han pagado por el trabajo que he realizado. O sea, yo he cumplido lo que ustedes me han dicho, me han contratado. No es mi culpa que me hayan contratado mal, ¿no? Hasta lógico es eso. La auditoría va a ir dirigida a quien no ha tenido la previsión o a quienes no han tenido la previsión de decir lo que yo le estoy diciendo ahora públicamente. ¿Acaso mis abogados no pueden hacer esta defensa? O sea, es cierto que en algún caso se deben requerir expertos, pero es excepcional, no es la regla. Y aquí era al revés. La regla era requerir abogados externos. 18 contratos se tenían vigentes cuando yo llegué. La excepción era que los abogados bolivianos de la Procuraduría asuman la defensa. Dos temas nosotros hemos, y lo pongo ya el segundo tema en la mesa, hemos adoptado como cambio de paradigma.
El primero creo que ya se me ha entendido, bolivianizar la defensa de los intereses del Estado. Alguien me dirá, pero quizás con tus abogados que tienen, por más que parece que somos muchos, aproximadamente 140 abogados a nivel nacional, no lo vas a lograr porque estás hablando de muchos litigios, muchos casos, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, o sea, no te va a alcanzar los abogados. Para eso queremos convertir a las unidades jurídicas de las entidades públicas en unidades de defensa legal del Estado. Algo tan simple como de la Contraloría, el Contralor, la Contralora, que es la auditora del Estado, tiene sus brazos operativos las unidades de auditoría interna. La Procuraduría, que es el abogado del Estado, debe tener como brazos operativos a las unidades de gestión jurídica de las entidades públicas. Y el segundo elemento, les decía, la defensa preventiva del Estado. ¿Se puede decir más adelante? Exactamente ahí. Les he dado 2 ejemplos de defensa preventiva. Pero ¿cuál era el diagnóstico y la lógica anterior? El diagnóstico y la lógica anterior era el abogado, y aquí hay muchos abogados y futuros abogados, a quienes les vuelvo a dar la bienvenida, y jóvenes que quizás algunos de ustedes estudien Derecho, pero ¿cuál era la lógica del abogado del Estado? Yo intervengo cuando el momento en que comienza el litigio. Es como si, seguramente hay muchos abogados acá, nosotros también estamos en la profesión libre, como si llegara a mi bufet para litigar y yo le diga, pero todavía no está en litigio, todavía está en negociación, se puede arreglar de otra forma, pero como soy abogado yo no lo atiendo, vaya a otro lado, ¿no? Vaya a un centro de conciliación, no sé qué. Tú acudes a un abogado para que te solucione el conflicto. No acudes a un abogado necesariamente para litigar, para ir a un juicio. Y lo mismo tiene que pasar, pues, y con mayor razón en el Estado. Entre el abogado, la procuraduría, el procurador no puede decir, yo solo intervengo cuando litigo. Y los digo de fuente directa, ¿no? Lo que me han dicho los abogados antiguos de la procuraduría. Nosotros interveníamos solamente cuando nos demandaban. Antes no podíamos intervenir, porque es el mandato constitucional y legal. Leeremos la Constitución, leeremos la ley. ¿Dónde dice eso? Dice defensa judicial, extrajudicial, administrativa. Es defensa preventiva del Estado. O sea, tú debes intervenir desde el momento, para eso es abogado del Estado, que están redactando un contrato. Tienes que ayudar a la entidad pública a que la cláusula arbitral no sea después arbitraria y estemos en litigios que vamos a perder. Tienes que asesorar, como en el caso de las vacunas, cuando ya te quieren litigar, cuando ya quieren iniciarte una acción, ahí tiene que entrar el procurador. Tienes que ejercer defensa preventiva del Estado. Y no solamente en materia de inversiones, no solamente en materia de arbitrajes, también en derechos humanos, acuerdos de solución amistosa se firman, y también en medio ambiente. Preventiva, la defensa preventiva. Y ahí vienen otras, les decía al principio, de las funciones que cumple la Procuraduría y que eran muy poco conocidas. Pero para que por lo menos nuestros panelistas puedan tener el tiempo de dar una opinión, una reflexión, voy repasando lo que dije hasta ahora. Nacionalizar, bolivianizar la defensa de los intereses del Estado, defensa preventiva del Estado, que implica defensa administrativa, defensa judicial y defensa extrajudicial. Y ahora, y también dije, convertir a las unidades jurídicas de gestión jurídica en unidades de defensa legal del Estado. Ahora añado que si eso acompañamos el asesoramiento especializado, la producción normativa y las investigaciones especializadas, creo que sí vas a entender para qué había servido la Procuraduría. La Procuraduría no solamente es la instancia de litigio internacional en arbitrajes, la Procuraduría es la instancia de creación constitucional que tiene por misión fundamental defender los intereses del Estado. Y habíamos tenido también algo importante, yo diría hasta transversal, una escuela de formación
Gracias a esta escuela de formación, gracias a la escuela que se denomina todavía de abogados del Estado, estamos acá en este foro debate. Estamos acá explicándole al pueblo, debatiendo con autoridades, que no únicamente, en cuanto a la escuela estoy hablando, debemos formar en defensa a los abogados. Se ha entendido que es solo para abogados. Es cierto, hay un curso obligatorio para todos los abogados de las unidades jurídicas que se centran en el Estado, de defensa legal del Estado, es cierto. Pero eso es un tema. El tema fundamental y principal es que la escuela de abogados ha sido creada para defender los intereses del Estado también. Y en esa formación hemos aprobado recientemente, la anterior semana, en directorio, en la escuela, una formación segmentada en defensa del Estado. Una formación que será para los abogados, es cierto, importante, más profunda, más específica. Es más, queremos volverlo diplomado, queremos volverlo maestría y hasta doctorado. Pero también tenemos que formar a los administrativos. ¿Acaso las comisiones de recepción, los inspectores, los supervisores, los técnicos, los que participan de la comisión de calificación de un contrato, no deben tener criterios de defensa del Estado? Deben tener. Es otro tipo de capacitación, otro tipo de formación. Y ni qué decir las máximas autoridades ejecutivas, por más que no sean abogados, se tienen que formar. Y abrimos, aparte de esa formación segmentada en defensa del Estado, abrimos el camino también para relacionarnos, como decía la primera diapositiva, con el pueblo y poder debatir constantemente. Yo voy, en lo personal, más allá de que tengo un equipo que me ayuda, voy revisando permanentemente esta presentación. Y si vemos la presentación que hicimos en octubre, en el Alto, a esta nueva, ha evolucionado mucho. Y esa evolución, esos nuevos paradigmas de defensa del Estado, son gracias al debate, gracias a escucharnos, a dialogar. Por eso dice, la Procuraduría, junto a su pueblo, lidera los genuinos intereses del Estado. Del debate salen las conclusiones, del debate salió lo de la defensa preventiva del Estado. Es cierto, hay a veces resistencia al cambio. En la propia Procuraduría había abogados de mi equipo mismo que me decían, no podemos. No, eso no dice la Constitución, leeremos 2, 3 veces, nosotros somos abogados en litigio. Pero si tú eres abogado para darle una solución al problema, no para ganar o perder el litigio. Entonces, si tienes que dar una solución al problema y la solución está antes del litigio, hazlo. Hemos empezado, de las muchas que tenemos programadas para este año, 2 investigaciones especializadas en defensa del medio ambiente. Alguien preguntará, ¿y por qué la Procuraduría? ¿Qué hace la Procuraduría con el medio ambiente? ¿Es por marketing del procurador o por qué está metido ahí? Porque la Constitución dice que tenemos competencia en defender los intereses del Estado, particularmente en materia de inversiones, ahí entran los arbitrajes comerciales, los arbitrajes de inversiones, derechos humanos, tenemos un portafolio de casos de 110 casos en la CIDH, solo el sistema interamericano universal hay más casos todavía, pero también en medio ambiente. Y la Madre Tierra no tiene voz, la Madre Tierra no tiene la posibilidad como ustedes de poder recurrir a un abogado, de poder estudiar derecho. La Madre Tierra está esperando que alguna instancia se preocupe de ella y la Procuraduría lo está haciendo. La Procuraduría es el abogado también defensor de la Madre Tierra y hemos iniciado 2 investigaciones especializadas en procura de su defensa. Una relacionada a los chaqueos, pero que no sea solamente un producto de una reacción ante lo que sucedió el pasado año, que sea algo permanente, que realmente haya un resultado, que las instituciones se comprometan. Nos hemos reunido en Santa Cruz con todas las instituciones, con los 4 órganos del Estado, para decirles, hagan su trabajo, trataremos de evitar contaminar el medio ambiente con los chaqueos, con los incendios ilegales que se producen. Hagamos algo al respecto. Hemos emitido dictámenes, estamos insistiendo cada semana. Estamos seguros que vamos a tener un resultado. Por lo menos se va a minorar
lo que ha sucedido el año pasado, o no va a pasar lo que ha sucedido en Chile recientemente. Hemos iniciado una investigación este año sobre la minería que contamina el medio ambiente. Y nos hemos dado cuenta en el primer análisis que la mayor parte de esa minería es ilegal, no cumple requisitos, procedimientos. Entonces, ¿por qué no actúa la ley? ¿Por qué no actúan las instituciones? ¿Por qué no hacemos algo al respecto? En producción normativa, hemos trabajado 2 normas, de las muchas que tenemos todavía en carpeta, pero 2 que me parecen importantes a este análisis que les he presentado el día de hoy. Una es el Código Procesal Agroambiental, defensa del medio ambiente. Necesitamos que esa norma se apruebe en Bolivia. Más allá de algunas oposiciones todavía de ciertos sectores sociales, necesitamos que esté vigente. Necesitamos, lo que les decía hace un rato, que la madre tierra tenga los mecanismos, los procedimientos para su defensa, las acciones tutelares para su defensa. Por otro lado, ley de repetición. En estos casos, no solamente los de arbitraje, sino particularmente los de derechos humanos, cuando el Estado pierde una demanda internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le obligan a pagar indemnizaciones. Han debido escuchar, estaba las pasadas semanas en varias conferencias de prensa y me preguntaban, ¿es cierto que los han condenado en el caso Blas Valencia y otros contra Bolivia? Yo decía, sí es cierto. ¿Es cierto que se ha pagado $1 millón más o menos de dólares? Sí es cierto, se ha pagado ese monto aproximadamente. Pero ¿y qué va a hacer la Procuraduría? Bueno, primero que es una obligación internacional pagar. No puedo dejar de pagar. Bolivia no es una isla. Bolivia es parte de una comunidad internacional y tiene que cumplir su compromiso de Estado de pagar. Pero afortunadamente la Constitución ha previsto en su artículo 113 que ese pago que hago tiene que ser repetido contra los responsables. ¿Qué quiere decir repetido? Que yo le voy a iniciar Procuraduría la acción de repetición para recuperar ese dinero que es del Estado, que es de los bolivianos. Y eso, bueno, ese procedimiento es la ley de acción de repetición que juntamente con el Código Procesal Agroambiental se encuentra en este momento en debate en la Asamblea Legislativa y ojalá pueda ser aprobado lo más antes posible porque Bolivia lo está requiriendo. Hemos sido también recientemente responsabilizados, hemos asumido la responsabilidad para defender, y con esto voy terminando para no aburrirlos, para defender las entidades, el patrimonio de las entidades en liquidación en toda Bolivia. El diagnóstico que se realiza son aproximadamente 10.000 juicios que hay en Bolivia que involucran a las entidades en liquidación. El presidente, autoridades, yo mismo hago el análisis y digo, pero ¿cuántos años están durando los juicios? ¿Cuánto tiempo siguen las entidades en liquidación y nunca terminan de liquidarse o cerrarse? ¿Por qué no asume la Procuraduría ese error? Se emitió un decreto supremo, se puso en vigencia y ahora tenemos la responsabilidad como Procuraduría de en un tiempo razonable liberarnos de todos sus procesos del Estado, que son tanto acreencias como deudas, y cerrar las entidades en liquidación. No vale la pena mantener tantos años entidades en liquidación. Y seguramente así hay otras, muchas responsabilidades que tenemos como Procuraduría, que están desde hace 15 años en la Constitución, el año 2009 que se creó la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, si no tenemos este tipo de espacios, este tipo de debates con ustedes, esta exposición muy breve de algunos puntos que consideramos como, si volvemos al principio, Elías, para ir cerrando, a las primeras diapositivas, donde está esa enumeración, a la segunda ahora. Si no volvemos a este momento de debate, donde podemos discutir tantos temas como los que ven ahí en su pantalla, en preparación y capacitación de excelencia de abogados en instituciones y las unidades jurídicas, estableciendo programas académicos, sensibilización y socialización para la defensa preventiva del Estado, coordinación interinstitucional, y no tenemos, les decía, este espacio de debate, de diálogo, difícilmente vamos a poder cambiar de paradigmas. Dicen que el principal enemigo del ser humano es el cambio. Nosotros planteamos más bien este cambio de timón, este cambio de paradigmas, y estamos
en camino. Un periodista, y con esto termino, me preguntaba esta mañana y me decía, ¿en qué grado usted cree que está de implementación la bolivianización? Yo le decía un 50%, porque a la mitad de los casos lo estamos defendiendo con abogados del Estado, con abogados de la Procuraduría, con abogados de las entidades públicas. Y estoy seguro que a fines de este año, durante la gestión que tiene la Procuraduría, vamos a llegar al 100%. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la ponencia principal del señor Procurador General del Estado, el doctor César Alcides Bazán. Deseamos también celebrar la presencia de varios estudiantes. Vamos a dar la bienvenida también y celebrar la presencia de los estudiantes de la Universidad Domingo Savio. Un fuerte aplauso, por favor, para todos ellos que están presentes acá. Gracias por su presencia en estos eventos académicos. También a universitarios de la Universidad Tomás Frías. Un fuerte aplauso. Del Colegio Nacional Pichincha. Un fuerte aplauso. Muy brevemente, antes de dar la palabra a las distinguidas invitadas, es importante explicar un poco cuál es la metodología de este debate. Ustedes acaban de escuchar la ponencia principal efectuada por el señor Procurador General del Estado. Desde que Jürgen Habermas creara la teoría de la acción comunicativa, la necesidad de argumentar, de fundamentar, ha permeado en todas las instancias de la administración. La administración de justicia se ve impedida de argumentar, de expresar razones necesarias para su decisión. Ello también se produce en la administración pública y también en la actualidad las políticas públicas requieren argumentación, debate, exposición. Por eso, a diferencia de los debates académicos, estilo Karl Popper, estilo Lincoln Douglas, el debate de estilo australiano o el debate de la Universidad de Oxford, este debate pretende ser plural, interinstitucional y académico, porque no solamente están presentes la población civil, también están presentes autoridades públicas y autoridades de la administración pública. En ese sentido, vamos a conceder la palabra para efectuar sus interrogantes, cuestionamientos, aportes o alguna observación que tuviera. Vamos a invitar a la presencia de la distinguida presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a la doctora Yasira Cardoso. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes, doctor César Alcides, Procurador General, doctora Roxana Choque, Fiscal Departamental, y por supuesto al doctor Vladimir Jiménez, representante departamental de la Procuraduría. No nos olvidamos de todos los amigos que nos acompañan. Veo alumnos del Pichincha, entiendo que están estudiantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías y también de la Universidad Domingo Savio. Bienvenidos, es un placer compartir siempre foro con estudiantes, con alumnos que están en formación. Doctor, nos han llamado la atención varios argumentos que nos ha hecho conocer, pero el que me llamó más la atención fue en el último contrato, en el tercer acápite que había mencionado, referente a estos contratos de salud del tema COVID. Y mi consulta era si es que estos contratos previos del 2019 no tenían una cláusula arbitral, porque si, o no una arbitral, una de rescisión, porque si había un plazo para entregar, y estamos en 2024-23, la entrega de las vacunas no tendrían sentido por simple lógica. Consulto, en la elaboración de esos contratos, no participó la Procuraduría, no tenían algún asesoramiento que diga que cuando no se entreguen no tenga ya vigor ese contrato, ¿no? Entonces, no sé si existe eso. Es una primera consulta. La segunda tiene que ver con estos procesos que han sido públicos, donde se han dicho que hemos perdido como Estado
este dinero que tenemos que pagar, porque evidentemente si hay una sentencia tendríamos que cancelar. Este dinero sale de un presupuesto de la Procuraduría, lo paga el Estado boliviano, lo que implicaría afectar otras partidas. Recuerdo que en 2019 la Procuraduría en el presupuesto general aprobado había insistido en aumentar su presupuesto, ¿no? La Procuraduría, y se hizo, me acuerdo, un adendum cuando se aprobó ese presupuesto. Entonces, no sé si esos dineros salen de la Procuraduría cuando pagamos o es que el Estado tendría que sacar de otras partidas, de otros lugares, esos pagos, porque eso sí significaría una afectación, ¿no? Tengo esas dos consultas, doctor. Bien, le Damos un fuerte aplauso a la señora presidenta del Tribunal Departamental de preguntas muy importantes. Luego le vamos a conceder la palabra a la señora fiscal departamental del Departamento de Justicia, la doctora Roxana Choque Gutiérrez. Adelante, doctora, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenida al doctor Siles, a la doctora Yacira, al doctor Vladimir Jiménez, un antiguo, colega del juzgado, a todos ustedes quienes son estudiantes en etapa de bachillerato, quienes están ya en la carrera de Derecho, o sea, Tomás Brías, Domingo Sabio, y a los profesionales y a los colegas que están presentes. Sin duda, exposición que nos ha brindado de manera tan concreta el doctor Siles, el Procurador General del Estado, es muy interesante. Me ha llamado mucho la atención varios aspectos y sobre todo el hecho de que se acerque a la población. Ya inició con el discurso de que muchos no saben qué es lo que realmente hace la Procuraduría y nos quedamos con una interrogante, ¿no? Y creo que es necesario trabajar cerca de la población para que ellos también nos generen estos debates y nos fortalezcan institucionalmente. Y bueno, ojalá se materialicen en muchos otros espacios más y dedicados también al ámbito académico. Yo reflexionaba mientras el doctor nos explicaba con tanto ahínco el funcionamiento, los objetivos, las metas que se ha trazado y nos hablaba de nuevos paradigmas. Yo entiendo que podemos tener una serie de normativas nacionales, pero cuando no existe esa voluntad, esa inquietud, esa visión, muchas cosas quedan escritas. Por eso entiendo que los retos que se ha trazado como los nuevos paradigmas de la Procuraduría General del Estado son muy importantes. Más aún, entendiendo que la Procuraduría General es la instancia creada por la Constitución Política del Estado para defender los intereses del Estado. Y que nos digan que en otrora, ¿no? Esto ha estado encomendado a manos extranjeras. Eso nos tiene que plantear un reto enorme a quienes hoy estamos en auditorio, ¿no? ¿Por qué convocar a otras consultoras cuando nosotros como profesionales podemos asumir ese reto? Y ahí es que aplaudimos también esa necesidad de ir cumpliendo con, como Procuraduría, con el asesoramiento de todos los problemas legales que tiene el Estado, de hacer investigación jurídica como Procuraduría y de producción normativa, ¿no? Pero algo que me llamaba la atención, que es la formación académica para la defensa legal del Estado. Nos están abriendo un espacio que creemos que tiene que ser fortalecido y nos gustaría que nos compartan un poco más de su experiencia, doctor. En el tema de formación académica, ¿cómo se está viendo? Ya se nos ha planteado que hay la visión de que quieren hacer diplomados,
especialidades, de repente llegar hasta doctorados, y no solo en el área legal, sino en diferentes áreas. Pero creo que esto tiene que ser fortalecido necesariamente y debe generarse mayor interés en la población, y es a partir de estos espacios que podemos llegar incluso a la curiosidad, a la inquietud y al interés de nuestros estudiantes de Derecho o de quienes en algún momento se van a formar. ¿Quién no se sentiría orgulloso de defender al Estado? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién no quisiera defender? Hemos visto con datos estadísticos que el Estado ha erogado millones de bolivianos contratando profesionales extranjeros, ¿no? O de repente consultorías, ¿no? Entonces, aplaudimos esa iniciativa, doctor, el hecho de que se esté economizando y que se esté optimizando los recursos del Estado, y que seguramente en algún momento los que están presentes en salas quisieran formar también parte de ese escenario. Compartirnos ese fortalecimiento, cómo se está viendo, cómo se está trabajando para en algún momento también ser profesionales que puedan defender al Estado. No creo que alguno esté fuera de esa curiosidad, de esa inquietud de quienes hoy estén acá. Y por un lado, ¿no? Bueno, esa creatividad de emprender en nuevos paradigmas me parece muy interesante que nos haya compartido esa visión de trabajo que tiene. Y bueno, me llama mucho la atención la normativa que le están discutiendo sobre la, ¿cómo se dijo? El tema de la responsabilidad. Se me acaba de ir, pero bueno. Repetición, iba a decir reproducción, no, es repetición. Entonces, ver quizá un poquito el tema de la reproducción, cómo estaría afectando, ¿no?, a quienes en algún momento de manera irresponsable han permitido esa fuga de recursos del Estado, y es pues nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces, me quedo con esas dos inquietudes, además de agradecer esa exposición tan precisa que se nos ha tenido para aclararnos las funciones que tiene la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a conceder la palabra para la respuesta necesaria después de este foro de debate al señor Procurador General del Estado, César Silves Bazán. Adelante, señor Procurador. Hola, gracias, estimado Luis. Sobre las dos preguntas que planteó la doctora Yasira, que son bastante específicas, me permiten ampliar la información que he estado dándoles en 45 minutos aproximadamente que tomé la palabra. El contrato que se firmó con los rusos, con la empresa rusa proveedora de vacunas, que además es una empresa pública, no privada, lamentablemente no fue asesorado por la Procuraduría. Ese es un cambio de paradigma que queremos hacer. A futuro no queremos que se firmen ese tipo de contratos, que sin duda lo identificó rápidamente por su experiencia la doctora Cardoso, que son lesivos para el Estado. Diríamos en derecho cláusulas leoninas, perjudiciales. Da ganas, y lo digo muy sinceramente, muy de pueblo me sale esto, da ganas de llorar. Este contrato sí tiene cláusulas resolutorias, unilateral, únicamente para ellos. El Estado boliviano no puede resolver ese contrato. Dice, única cláusula resolutoria aceptada, la unilateral por falta de pago. Eso dice. Sin embargo, siempre hay formas, y un abogado tiene que buscar solución. Lo que sí no han considerado la empresa rusa es que el contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del pasado año. Y cuando nos han solicitado que hagamos el pago para que nos manden las vacunas, ya estábamos en septiembre del pasado año. O sea, ni el plazo daba para poder recibir las vacunas. El contrato está fenecido, lamentablemente ellos han incumplido, nosotros también, pero no hay una causal de resolución. Para nosotros, para Estado, de mutuo acuerdo, no hay. Ahora, obviamente, por doctrina, sabemos que si nos ponemos de acuerdo con ellos, podemos hacer un acta de mutuo acuerdo, pero en el contrato no estaba previsto. Sobre la pregunta del pago de arbitrajes, yo lo quiero comparar un poco, para que me entiendan y permitir ampliar la exposición,
con el pago de indemnizaciones en casos de derechos humanos. Son dos rubros totalmente diferentes. Cuando planteamos proyecto de ley de repetición, que también hizo mención la doctora Roxana, nosotros habíamos planteado un proyecto bien ambicioso en el que queríamos involucrar la repetición en todos estos casos. Pero al final del día, ya en un análisis más técnico, con otras instituciones, en UDAP y demás, concluimos que realmente lo que es un daño económico al Estado, y está comprobado por la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el pago de indemnización. Porque ahí te dice la Corte Interamericana, cuando está resolviendo un caso, el Estado es responsable internacionalmente, el Estado ha violado tales derechos humanos, y el Estado tiene que pagar la suma de monto en favor de esas víctimas. Y sabemos que ese monto no estaba presupuestado, no estaba previsto, sale de los bolivianos, de los impuestos, las necesidades que tenemos, pero tenemos que pagar por obligación internacional. A diferencia de los pagos de arbitrajes, que yo sigo teniendo la duda, estamos, tal vez en un otro momento podamos conversar sobre eso, estamos queriendo crear en la Procuraduría una unidad multidisciplinaria especializada que no solamente tenga abogados, que tenga econometristas, administradores, otro tipo de profesionales que me permitan responder la pregunta si el perder un arbitraje es un daño económico al Estado. Les doy un ejemplo, quizás me equivoque, pero voy a intentar. Nos han condenado, cuando yo llegué a la Procuraduría nos notificaron con 3 laudos arbitrales. Afortunadamente, 2 favorables y 1 desfavorable. Estamos ganando 2-1 en arbitrajes. Y de los pocos que existen en materia de inversiones. Ya quedan 2 más y con eso se acabaron los arbitrajes de inversiones. El primer arbitraje que nos notifican a la semana que asumí el cargo de procurador fue desfavorable. Caso Glencore, $253 millones, que el Estado tiene que pagar de indemnización a esa empresa, Glencore. Luego nos notifican con el caso Orlandini. El Estado no tiene que pagar ni un peso, 0, exento de pago. Luego nos notifican con el caso Sobose, Pancesa. El Estado boliviano, el del Grupo Gloria, el Estado boliviano no tiene que pagar ni un peso, 0. Sin perjuicio de que en los 3 casos todavía hay acciones que reclamar, puedes presentar un recurso de nulidad, puedes intentar todavía algunos recursos. La pregunta es esos 253 millones de Glencore, ¿es un daño económico al Estado? No tendría que hacerse un análisis diferente al de los casos de derechos humanos, donde alguien me diga, no es un daño porque 253 millones, que además ya ha rebajado, ya no es 253, hemos logrado con un recurso de revisión que baje a 180 millones, sigue siendo altísima plata, pero 180 millones de dólares, ¿es un daño económico al Estado? ¿Acaso al nacionalizar no hemos también ahorrado plata al Estado? ¿Acaso no era discurso del propio gobierno, el movimiento al socialismo, en sus primeros años con la nacionalización, que íbamos a ahorrarle 2, 3, 4, 5, 6 veces al Estado si nacionalizamos? Alguien me tiene que hacer ese análisis. Si en el análisis que me hagan en esta gestión que estoy asumiendo como procurador me dicen es un daño económico porque no ha servido la nacionalización, en este caso ahí voy a ir a la repetición. Será otra ley, otra norma, por eso no lo metimos en el proyecto que está en la Asamblea. Pero si por el contrario me dicen no hay daño económico, en realidad se ha ahorrado, tú vas a pagar 180 millones de indemnización, pero le has ahorrado al Estado en estos 10 años 280 millones, o sea, has ganado 280 millones, a diferencia de lo que tienes que pagar. Porque ¿qué es una indemnización? Diferente en caso de derechos humanos. Que en derechos humanos he puesto el ejemplo de Blas Valencia. ¿Por qué él reclama y le da la razón a la Corte Interamericana? Porque él dice, yo he sido procesado ilegalmente, he sido torturado, he sido expuesto en los medios de comunicación, me han pegado, me han permitido estar en un caso por tantos años, por eso está reclamando. Por algo que podía haberse evitado si los policías, fiscales y el Estado hacía su trabajo. No lo ha hecho bien. En cambio, en arbitrajes, ¿cuándo indemnizas? Es un ejemplo claro, hace un ratito estaba aquí la alcaldesa, cuando la alcaldía expropia un bien. En La Paz se han expropiado muchísimos bienes para construir el teleférico.
pero te pagan pues un justo precio, ¿no? O sea, te dicen, voy a poner aquí se llama eso, ¿qué voy a construir? El teleférico, voy a poner el pilar del teleférico, pero como está al medio de tu casa, voy a tener que desalojar. No te vas a ir pues, sin nada, tengo que buscar otro lugar, un dinero de compensación. Eso es una expropiación. Cuando Glencore se ha ido del país, ha dejado equipos, ha dejado inversiones, ha dejado edificios, ha dejado una serie de activos también, por los cuales reclaman indemnización. La pregunta es ahí, ¿realmente hay daño económico al Estado? Hay que ver caso por caso. Alguien me dirá, por ejemplo, me he olvidado, no es que me he olvidado, sino que no he notificado con el caso de la FP Previsión, que ha salido también un laudo arbitral, $106 millones. Pero es realmente un daño económico. Con la gestora no estamos ahora ganando más recursos, hasta la gente tiene más renta. Hay que hacer ese análisis en el caso de los arbitrajes, es muy buena la pregunta para incluso yo diría animarme, por eso lo he notado, hacer otro seminario, taller o foro de debate al respecto. Con relación a la intervención de la fiscal departamental, yo quisiera resumir su intervención en uno de los nuevos paradigmas que no hemos discutido hoy día, pero en algún momento habría que hacerlo, pero que sí lo hemos empezado a discutir a nivel máximo las autoridades ejecutivas, que hemos llamado coordinación interinstitucional. Con la Fiscalía, doctora Choque, hemos tenido una reunión en La Paz, lo mismo hemos tenido con la Contraloría, con el Defensor del Pueblo, y hemos visto que el mejor camino de defender al Estado, en el caso de la Fiscalía, la sociedad, en el caso de la Contraloría, seguramente los recursos del Estado, y en el caso del Defensor del Pueblo, a la sociedad, es coordinar acciones. Y hemos encontrado 3 líneas de coordinación que ojalá a nivel departamental, y es también un mensaje para mi director departamental, podamos trabajar con la fiscal departamental, con el Defensor del Pueblo departamental, con el Contralor departamental. El primero, producción normativa. Todos tenemos necesidad de producción normativa, y comunes, no una específica normativa. Quizás la ley de repetición nos puede interesar a todos, ¿por qué no? Habla de recursos del Estado a recuperar, pero solo un ejemplo. O la ley, le decía la Contralora, la nueva ley de administración y control gubernamental, porque tenemos una ley preconstitucional que ya no responde a los fines constitucionales actuales. Producción normativa. Trabajemos, dijimos, en interoperabilidad. Justicia Libre es un sistema excelente en materia penal. Nosotros tenemos un sistema muy incipiente, hay que decirlo, de cara al pueblo. El registro obligatorio de procesos del Estado, el ROPE, o el registro de abogados del Estado. ¿Por qué no más bien compartir una sola plataforma y hacerla interoperable, hacerla útil para toda la población y para las propias instituciones? Y el tercer tema que queremos trabajar es la formación académica. Hay muchos temas en común que podemos trabajar, no solamente para abogados, sino para la población en general, para el pueblo litigante, etcétera. Y creo que la clave de cumplir objetivos y estas metas, que algunas de las cuales he planteado hoy día, es la coordinación interinstitucional entre instituciones. Ya seguramente en este año, como reto nos hemos planificado, iremos a reunirnos con las máximas autoridades del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, con quienes ya hemos reunido. Sin embargo, hemos llegado a 3 iniciativas muy buenas para el medio ambiente, un evento internacional para realizar este año, también en trabajar en la intervención de la Procuraduría en ciertos casos de interés del Estado agroambientales, y tercero, trabajar también con la formación, que entiendo que ya hay, doctora, de fiscales ambientales que necesita el país, porque es una temática bien específica, una temática bien especializada donde la Procuraduría también tiene competencias. Muchísimas gracias.